Bien chicos, comenzamos con esta tercera presentación y en esta oportunidad vamos a arrancar con la clasificación de los distintos estudios. Para lo cual les pido chicos que tengan en mano el cuadrito, este cuadrito que lo ven copiado a mano para que ustedes puedan seguir, ¿sí?, cada uno de estos estudios y las clasificaciones. Si ustedes ven en la imagen, arrancamos con el urograma excretor. El urograma excretor justamente es el estudio del sistema o aparato urinario siguiendo la excreción normal del paciente, ¿sí? Se va a inyectar en vena y se va a seguir la excreción normal que obviamente irriga los riñones para poder visualizar el estado en el cual se encuentra. Este urograma excretor puede ser solicitado por distintos especialistas, como por ejemplo un ginecólogo, un cardiólogo, un urólogo. ¿En qué va a variar? ¿O por qué se los diferencia? Porque cada especialista busca una visualización o una imagen diferente, ¿sí? No es lo mismo lo que busca ver en la radiografía convencional un ginecólogo a lo que quiere ver un cardiólogo o un urólogo. ¿Y en qué va a variar? ¿O qué hacemos nosotros para variar la imagen? Vamos a variar en el momento y el tiempo de realizar la proyección, en el momento y el tiempo que vamos a realizar el disparo a la placa. En algunos casos vamos a realizar en el minuto 1, en otros en el minuto 5 y en otros en el minuto 30, por así decirlo, después de inyectar obviamente el medio de contraste. Como así también varían chicos en la posición que van a tener los pacientes. Fíjense, en el caso del ginecólogo pueden realizarlo con el paciente de cúbito prono o de cúbito, en este caso supino, por compresión, ¿sí? Es decir, varía de acuerdo a lo que busque el especialista observar, ¿sí? Bien, la cistografía, fíjense, está relacionado con el urograma. ¿Por qué? Porque la cistografía es un estudio cisto, hace referencia a vejiga, es un estudio de la vejiga y está relacionado con el urograma porque es un estudio que se realiza posterior al realizar un urograma, ¿sí? Esta cistografía puede ser realizada de manera premiccional o postmiccional. Como les decía en el video anterior, a partir de este momento comenzamos a hablar de micción, que tiene que ver con la acción de orinar, lo que comúnmente se dice orinar en el paciente, ¿sí? Cuando hablemos de premicción, hablamos el momento antes a realizar este accionar y postmiccional al momento posterior a realizar esta acción, ¿sí? Bien. El urograma ascendente y pielografía percutánea que se visualiza abajo, chicos, del cuadrito, fíjense que no está relacionado con el urograma porque sigue otra técnica, ¿sí? O, mejor dicho, otro procedimiento que no se relaciona con el anterior. Ahora lo vamos a ver de lleno, ¿sí? Pero tengan en cuenta eso, el urograma ascendente y la pielografía percutánea no se relaciona con la fisiología normal del paciente. Pasamos a la siguiente filmina y en este caso vemos la definición y arrancamos con la clasificación de los estudios. Arrancamos con el estudio de urograma excretor. El urograma excretor puede ser también denominado urograma endovenoso, urograma intravenoso, urograma descendente, urograma fisiológico o en algunos casos pielografía descendente. Cuando a ustedes les llega un pedido como pielografía descendente, hace referencia justamente a este estudio, ¿sí? ¿Qué les dice el urograma excretor? Que es, abajo fíjense, es un estudio del aparato urinario siguiendo la fisiología normal del paciente. Cabe destacar que no todos los pacientes presentan el mismo tiempo de excreción. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a estudiar lo que les decía anteriormente, el sistema urinario siguiendo la fisiología normal del paciente a través del inyectado del medio de contraste, ¿sí? Ustedes inyectan en vena y se espera un tiempo para que este medio de contraste llegue al sistema urinario
a los riñones, uréteres, vejiga y uretra y puedan ser estudiados, ¿sí? Y esto es importante tener en cuenta, o mejor dicho, es importante tener en cuenta que no es lo mismo la fisiología que presente el paciente Juan a la fisiología que presente el paciente Pedro, ¿sí? Juan puede tener una fisiología más, digamos, acelerada, más rápida en comparación con la de Pedro. Por eso no todos los pacientes tienen el mismo tiempo de excreción, el mismo tiempo de fisiología, ¿sí? Bien, pasamos a la siguiente filmina, ¿sí? Y en la siguiente comenzamos a ver los estudios que para esto quiero que tengan el cuadrito, chicos, copiado a mano o impreso para poder seguir. Hablamos de el urograma excretor descendente. ¿Cuándo se aplica el urograma excretor descendente? ¿Cuándo se lo puede solicitar? Y hablamos de las indicaciones. Cuando se sospecha o se cree que existen masas abdominales. ¿Qué son las masas abdominales? Son los famosos tumores que se pueden presentar en el caso del sistema urinario. Estos tumores, recuerden, pueden ser benigno, maligno, para los cuales se hace un estudio patológico y lo que nos va a llevar a diagnosticar si es benigno o es maligno. Otro de los casos tiene que ver con la urolitiasis, que son los famosos cálculos que hablábamos al principio, las famosas piedritas que se pueden presentar, la pielonefritis, ¿sí? Que tiene que ver con la infección de las vías urinarias superiores, ¿sí? De los uréteres superiores, la hidronefrosis, que es la imagen que veíamos previamente, ¿sí? Tiene que ver con la dilatación anormal del sistema pielocalicial. Recuerden que el pielocalicial hace referencia a la pelvis renal, a los cálices también. La evaluación de los traumatismos, es decir, cuando un paciente ha sufrido un accidente y se quiere saber si ese riñón sigue funcionando de manera normal posterior al accidente que ha tenido, ¿sí? La valoración preoperatoria, es decir, cuando se va a operar a un paciente, se va a hacer un trasplante o alguna operación particular en riñón en el paciente, se quiere visualizar en qué estado se encuentra ese riñón, ¿sí? Y, por supuesto, la hipertensión renal. Recuerden que al ser irrigado el riñón, también presenta una hipertensión, ¿sí? Bien. Pasamos a la siguiente plantilla, chicos, y en esta continuamos con el urograma excretor descendente y cuáles son las contraindicaciones. Fíjense, ¿en qué casos no se realizan? Cuando el paciente puede presentar una hipersensibilidad al medio de contraste. Esa es la principal, al igual que la insuficiencia renal o la anuria. ¿Qué es esto de insuficiencia renal? Tiene que ver con el mal o no funcionamiento de los riñones. Estas dos son las más importantes, chicos. La hipersensibilidad junto con la insuficiencia renal, ¿sí? La deshidratación, recuerden que el paciente elimina líquido, elimina agua cada vez que se produce o se filtra en la orina y por ende debe estar bien hidratado el paciente. Recuerden que los medios de contraste se van a unir, se van a mimetizar, por así decirlo, con los líquidos acuosos y se van a eliminar. Por ende, necesita el paciente estar bien hidratado en estas situaciones particulares, ¿sí? El embarazo, casos de embarazo tampoco se lo puede realizar. En el caso de una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Recuerden que los pacientes presentan cada vez que se le inyecta el contraste, ¿sí? Pueden tener algunas reacciones adversas, algunas reacciones secundarias relacionadas con el funcionamiento cardíaco. Entonces es conveniente cuando el paciente presente esto no realizar este tipo de estudios. En los neonatos, quiere decir en los recién nacidos, de 0 a 3 meses, ¿sí? Y cuando existe un elevado o una elevada valoración de creatinina o BUN, que hablábamos anteriormente.
¿Qué es la creatinina y qué es el BUN? Son elementos de desecho, ya lo vamos a ver, esto ya lo vamos a ver, digamos, de lleno en el siguiente video. La creatinina y el BUN, chicos, son elementos de desecho que obviamente se eliminan a través de la orina, ¿no? Lo que es la creatinina, chicos, es un producto que resulta luego de que los músculos consuman la creatina, ¿sí? El músculo consume creatina, ¿sí? Y elimina la creatinina. Ese es el producto de desecho de los músculos. Y el BUN tiene que ver con el nitrógeno ureico en sangre. ¿Qué es el nitrógeno ureico en sangre? Es la proteína en descomposición, ¿sí? El hígado metaboliza estas proteínas, por así decirlo, consume estas proteínas y elimina urea, ¿sí? Esa urea eliminada va a parar como producto de desecho hacia los riñones y debería ser eliminada. Cuando estos dos productos, la creatinina y el BUN, chicos, se presentan en valores elevados en la sangre, cuando se hace un análisis de sangre y se observan valores elevados, quiere decir que la sangre o lo que es la orina no los está eliminando de manera correcta. La creatinina y el BUN deben tener o tienen un parámetro de valor normal en sangre. Cuando ese valor normal no se cumple, está por encima de lo que se considera normal, quiere decir lógicamente que no se está eliminando a través de la orina. Debe mantenerse en ese parámetro normal tanto el BUN como la creatinina. Si se observa en el estudio, en el análisis de sangre, que se encuentran elevados, quiere decir que no se está eliminando de manera correcta. Es por eso que se pide, o mejor dicho, está contraindicado cuando el paciente tiene valores elevados de creatinina y de el BUN, ¿sí? Eso es lo que ustedes deben tener en cuenta. ¿Cómo preparamos al paciente, chicos? Recuerden, estudiamos una región abdominal. Cada vez que estudiamos una región abdominal de interés, debe estar limpio el abdomen. No solo lo que tiene que ver con abdomen, sino también, por ejemplo, en columna, cuando veíamos en la unidad 1, ¿sí? Cada vez que ustedes estudiaban columna, también el paciente debía presentar una limpieza abdominal. En este caso, abdomen, sistema urinario, también el paciente debe presentar una dieta. Fíjense, una dieta blanda, unos laxantes no formadores de gases. Al hablar de laxantes hay algo importante que no les he hablado anteriormente, que tiene que ver con el factor Ag. Factor Ag. El factor Ag cumple una función importante porque este impide o reduce la formación de gases en el paciente, ¿sí? Por eso les dice laxantes no formadores de gases, ¿sí? Reduce el nivel de gases. Ingerir agua, otro punto, en cantidades suficientes, por lo que les decía anteriormente, ¿sí? Ayuno de 8 a 12 horas, es importante. Prevención en el paciente, cada vez que el paciente es alérgico. Recuerden que si el paciente es alérgico al medio de contraste, debe informar para tomar los recaudos necesarios y preparar la sala acorde. Debe traer el paciente todos los estudios de laboratorio, tanto del BUN como la creatinina, como les había explicado anteriormente, para qué sirve, y estudios como ecografía y tomografía, ¿sí? Todo esto le va a servir al médico para realizar una historia clínica. En casos de que el paciente presente mielomas múltiples, niveles de ácido ureico elevado y diabéticos, es importante que el paciente esté bien hidratado. ¿Por qué? Porque, ¿qué son los mielomas múltiples? Primero, son células cancerígenas que conllevan a una insuficiencia renal. Niveles ureico en sangre elevados y diabetes. Todas estas cuestiones, chicos, todas estas cuestiones, recuerden que producen un importante consumo de líquido. Por eso se pide una buena hidratación, ¿sí? Hasta aquí esta parte, chicos, y después continuamos con el siguiente videito, ¿sí? Muchas gracias.